En las profundidades de la selva amazónica, donde el ruido de la civilización apenas se cuela entre las hojas del dosel, vive una comunidad cuyos conocimientos han sobrevivido siglos de olvido, destrucción y desprecio. No poseen laboratorios, ni microscopios, ni publicaciones en revistas científicas de impacto. Y sin embargo, sus remedios curan enfermedades que la medicina occidental aún no entiende del todo. Sus prácticas agrícolas regeneran la tierra en lugar de agotarla, y sus rituales, aparentemente místicos, revelan una comprensión del mundo vivo que desafía los límites de la ciencia moderna. Esta no es una historia de mitos, sino de saberes transmitidos boca a boca, de generación en generación, en un lenguaje que no se escribe, pero que se siente en la piel, en el viento, en el latido del río. La tecnología ancestral no es rudimentaria, es sofisticada en su simplicidad, precisa en su intuición, y eficaz en su conexión con todo lo que existe. Los occidentales llegaron a estas tierras con mapas, brújulas y armas, convencidos de que traían progreso, pero lo que encontraron fue una sabiduría que no podía medirse con sus instrumentos, una ciencia que no necesitaba fórmulas para funcionar. Durante siglos, la ciencia moderna ha operado bajo el paradigma de la observación objetiva, del control experimental, de la fragmentación del conocimiento. Ha dividido el mundo en disciplinas aisladas: biología, química, física, psicología, pero en estas culturas ancestrales, todo está interconectado. Curar una planta no es solo aplicar un compuesto químico, es pedir permiso al espíritu del bosque, entender el ciclo lunar, respetar el equilibrio del ecosistema. No se trata de dominar la naturaleza, sino de dialogar con ella. Y ese diálogo, aparentemente irracional para la mente occidental, ha producido resultados tan reales como cualquier fármaco aprobado por la FDA. El caso de la curare, un veneno utilizado por los pueblos indígenas en sus flechas, ilustra perfectamente esta tensión. Mientras los científicos tardaron décadas en entender su mecanismo neuromuscular, los shamans ya sabían cómo neutralizarlo, cómo utilizarlo en dosis precisas para provocar parálisis y muerte, y cómo contrarrestar sus efectos con otras plantas. ¿Fue intuición? ¿Fue casualidad? No, fue un sistema de conocimiento refinado a lo largo de miles de años, probado en la vida y en la muerte, validado no por artículos académicos, sino por la supervivencia misma. La ciencia moderna ha comenzado, apenas, a asomarse a estas realidades. Investigadores de universidades prestigiosas viajan a remotas regiones del planeta no ya como conquistadores del conocimiento, sino como estudiantes humildes. Han descubierto que los principios activos de muchas plantas utilizadas en la medicina tradicional coinciden con compuestos farmacéuticos modernos. La aspirina proviene del sauce, cuyo uso como analgésico se remonta a civilizaciones antiguas. La quinina, base del tratamiento contra la malaria, fue extraída de la corteza del árbol de la quina, conocido por los pueblos andinos mucho antes de que los europeos descubrieran el Nuevo Mundo. Pero estos ejemplos son solo la punta del iceberg. Hay cientos de plantas cuyas propiedades aún no han sido estudiadas por la ciencia, pero que son utilizadas con confianza y precisión por comunidades que han perfeccionado su uso durante siglos. Más allá de la botánica, la tecnología ancestral incluye sistemas de ingeniería sorprendentes. Los camellones agrícolas del altiplano andino, por ejemplo, son estructuras elevadas utilizadas para cultivar en zonas inundables. Estas técnicas, olvidadas durante siglos, han demostrado ser más eficaces que los métodos modernos ante el cambio climático, ya que regulan la temperatura del suelo, mejoran el drenaje y aumentan la productividad. En África, los pozos de recarga construidos por pastores nómadas capturan el agua de lluvia de manera tal. Su conocimiento era tan preciso que podían localizar islas a cientos de kilómetros de distancia, algo que la ciencia occidental tardó siglos en replicar con tecnología. Pero el verdadero desafío que la tecnología ancestral le plantea a la ciencia moderna no es técnico, sino epistemológico. Es una cuestión de cómo se entiende el conocimiento mismo. La ciencia occidental exige reproducibilidad, control, objetividad. Pero el saber ancestral es contextual, relacional, vivo. No se puede aislar una planta de su entorno, de su historia, de su ritual, y esperar que funcione igual. La eficacia de un remedio no depende solo de su composición química, sino de la intención con la que se prepara, de la relación entre quien lo administra y quien lo recibe, del momento en que se aplica. Esto no es magia, es una forma diferente de entender la causalidad,
una lógica no lineal, no mecanicista. La ciencia moderna, al intentar validar estos saberes, a menudo los despoja de su esencia, los fragmenta, los convierte en extractos estandarizados que pierden su potencia original. Y sin embargo, algo está cambiando. Cada vez más científicos reconocen que la ciencia no es la única forma válida de conocer el mundo. Se habla ya de saberes otros, de epistemologías del sur, de conocimientos situados. Algunas universidades han comenzado a integrar en sus programas de investigación metodologías participativas que valoran el conocimiento local. Proyectos de conservación de la biodiversidad ya no imponen soluciones externas, sino que trabajan en colaboración con las comunidades que han cuidado esos ecosistemas durante generaciones. En esta nueva relación, la ciencia deja de ser juez y se convierte en aliada. No se trata de romantizar lo ancestral, ni de negar los avances de la ciencia moderna, sino de reconocer que ambos sistemas pueden complementarse, enriquecerse mutuamente, si se respetan sus lógicas propias. Uno de los ejemplos más reveladores es el de la química de los alcaloides en la ayahuasca, una bebida sagrada utilizada por pueblos amazónicos durante milenios. La ciencia tardó décadas en entender cómo dos plantas aparentemente inofensivas, al combinarse, producen un potente efecto psicoactivo. Esta combinación, perfectamente equilibrada, no fue descubierta por ensayo y error, como a menudo se supone, sino a través de una comprensión profunda de la sinergia vegetal, que no puede explicarse solo con la bioquímica, sino también con una cosmovisión en la que las plantas hablan y enseñan. Hoy, la ayahuasca es objeto de estudios clínicos para tratar la depresión, el PTSD y la adicción, con resultados prometedores que la medicina convencional aún no logra replicar con fármacos sintéticos. La paradoja es evidente. Mientras la ciencia moderna avanza a pasos agigantados en la manipulación del ADN, en la inteligencia artificial, en la exploración espacial, también comienza a mirar atrás a lo ancestral en busca de respuestas a los problemas que ella misma ha creado: la destrucción ambiental, la pérdida de biodiversidad, la desconexión del ser humano con la naturaleza. La tecnología ancestral no es el pasado, es una alternativa posible para el futuro. No propone retroceder, sino diversificar las formas de saber, abrir nuevos caminos que no dependan únicamente de la tecnología como fuerza dominante, sino como herramienta en armonía con la vida. Claro que hay riesgos: la apropiación cultural, la biopiratería, la mercantilización de lo sagrado son amenazas reales. Cada vez que un laboratorio patenta un compuesto extraído de una planta tradicional sin reconocer ni compensar a su comunidad de origen, se repite la historia del colonialismo bajo una nueva forma. La verdadera integración de estos saberes requiere justicia, respeto, consentimiento informado. Requiere entender que el conocimiento no es propiedad privada, sino colectiva, y que su transmisión no es solo técnica, sino ética y espiritual. En el fondo, la tecnología ancestral desafía a la ciencia moderna no porque sea más eficaz en todos los casos, sino porque plantea una pregunta fundamental: ¿qué tipo de futuro queremos construir? ¿Uno basado en el control, la explotación y la fragmentación? ¿O uno fundamentado en la reciprocidad, la regeneración y la interconexión? La respuesta no está solo en los laboratorios, sino también en las comunidades que, a pesar de todo, han mantenido viva una forma de entender el mundo que no se rinde ante la lógica del mercado ni ante la arrogancia del progreso lineal. Así, en medio de una era de incertidumbre climática, de crisis de sentido, de soledad tecnológica, estos saberes ancestrales no son reliquias del pasado, sino semillas del futuro. Y tal vez la ciencia moderna en su madurez pueda finalmente escuchar lo que siempre ha estado frente a sus ojos en las manos arrugadas de un anciano que siembra con paciencia, en la voz suave de una curandera que canta al amanecer, en el silencio profundo de un bosque que todo lo sabe si uno aprende a escuchar. Porque la verdadera tecnología no es la que domina la naturaleza, sino la que coopera con ella. Y esa tecnología, aunque no lleve circuitos ni pantallas, es tan avanzada como cualquier inteligencia artificial, porque ha sobrevivido no por su poder, sino por su armonía.